Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, venimos delante de ti agradeciendo esta gran oportunidad que nos das de venir, reunirnos como tu pueblo y adorarte. Y venimos, Señor, en este momento con gran humildad, con un gran sentimiento de debilidad, pero con el gran gozo de que vamos a escuchar tu palabra. Y pidiendo de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada fielmente y que nuestros corazones, Señor, puedan recibirla así, Señor, como tu palabra, para guiarnos, instruirnos, para edificarnos, para mostrarnos hoy, Señor, las excelencias de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y para que nosotros, Señor, podamos entonces, Señor, sabiendo esa gran verdad, acercarnos con más confianza a ti, Señor, para amarte y adorarte por lo que tú has hecho por nosotros en Él. Señor, ayúdanos hoy, que tu palabra pueda ser entendida por todos nosotros, por los niños también, Señor. Dispón nuestros corazones. Y Señor, si tú has traído hoy a alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, que hoy, Señor, tú hagas ese milagro en sus corazones y los salves. Que les muestres, Señor, su necesidad de un sumo sacerdote, su necesidad de un Salvador que solo hay en Jesucristo, para que hoy tú añadas a tu pueblo para tu gloria. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias. La epístola a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Hebreos 5, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el libro de Levítico, si ustedes van al capítulo 16, ustedes podrán leer la razón por la cual este ministerio del sumo sacerdocio era tan importante y tan apreciado por los israelitas. Después de haberlos sacado de Egipto, y a pesar de que Dios les había dicho muy claramente que ellos eran su pueblo amado, el pueblo que Él había escogido, el Señor les había enseñado que ellos no podían acercarse a Él tan fácilmente. Su acceso a Dios era restringido. Si ellos iban de hecho a acercarse a Él, si ellos iban a tener alguna relación con Dios, debía ser por medio de un mediador. Sería este mediador quien obraría en favor del pueblo para la reconciliación del pueblo con Dios. Y ese mediador lo haría ofreciendo no solo oraciones en favor del pueblo, sino también ofreciendo sacrificios. Y de todos esos sacrificios, de todas esas celebraciones
La más importante era la que leemos en Levítico 16, que se ofrecía en el día de la expiación. Una vez al año, en ese día, Dios aparecía dentro del tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, en una nube justo por encima del propiciatorio. El propiciatorio era una lámina de oro que cubría el arca del pacto, en la cual se encontraban las tablas de la ley. Y esas tablas con los 10 mandamientos se encontraban allí dando testimonio en contra del pueblo de Israel, condenando al pueblo por sus pecados. Pero en su misericordia Dios había establecido ese día, el día de la expiación, con el fin de que el sumo sacerdote de Israel, ese mediador a quien Dios había escogido, quien habiendo expiado primero sus propios pecados, entraría en el lugar santísimo con 2 machos cabríos que tomaría del pueblo y echaría suerte sobre esos 2 animales, tomaría a uno de ellos y lo degollaría. Luego tomaría la sangre de ese animal y la rociaría por encima del propiciatorio y delante de él, dice Levítico 16, hasta que toda esa lámina de oro quedara cubierta de sangre. Luego tomaría al otro macho cabrío, sobre el cual había caído la suerte de Asael, pondría sus manos sobre él y confesaría todos los pecados del pueblo, y enviaría ese animal por medio de otro varón asignado muy lejos al desierto. En el día de la expiación y por 1 año más, luego de esa intercesión de Aarón o del sumo sacerdote en favor del pueblo, los ojos de Dios ya no verían las tablas de la ley que condenaban al pueblo, sino verían la sangre que cubría, la sangre de un animal, de un sacrificio, de un sustituto que cubría esas tablas de la ley que condenaban al pueblo. Y no solo serían esos pecados entonces cubiertos por la sangre de ese sustituto, sino que serían también enviados muy lejos, cargados, puestos sobre otro animal y llevados muy lejos al desierto, para no ser nunca más recordados por Dios. Y en ese día todo Israel sería expiado y limpiado de todos sus pecados por 1 año más. Y noten las palabras de Dios a Moisés en Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esa era la gran promesa. Ese era el día esperado. La fiesta era un día de reposo para Israel, de hecho. Y lo que Dios estaba enseñándole a Israel con todo ese sistema sacrificial era lo que se necesitaba para poder estar bien con un Dios 3 veces santo. Si ellos querían vivir, si ellos querían obtener el favor de Dios, no solo necesitarían un sustituto que muriera en su lugar y que asumiera su culpa, sino también necesitaban un mediador entre Dios y ellos. Y ese mediador lo tenían en el sumo sacerdote. Él no solo intercedería por ellos delante de Dios, sino que también sería su representante. Él entraría representando al pueblo de Dios al lugar santísimo. Y tendrían en él a uno de sus hermanos entrando delante de la presencia de Dios en representación de todo el pueblo para lograr el perdón que todo el pueblo necesitaba. Si Israel entonces iba a seguir con vida, si ellos iban a seguir siendo el pueblo de Dios, el sumo sacerdote era necesario. Eso era lo que entendían no solo los judíos en los tiempos de Jesús, sino los judíos en los que vivían en los tiempos en los que se escribió esta carta. Y lo más probable era que esa gran importancia de ese ministerio del sumo sacerdocio en Israel había sido una de las principales razones por las cuales algunas de esas personas en esta congregación habían apostatado volviéndose al judaísmo. Y era quizás la razón por la cual muchos que aún estaban en esa congregación estaban teniendo dudas con respecto a la superioridad de Cristo y estaban pensando en hacer lo mismo y apostatar. Lo más probable es que ellos habían sido acusados quizás por sus familiares, amigos, por sus vecinos.
de que habiéndose convertido al cristianismo, habían dejado de tener un sumo sacerdote que pudiera representarlos delante de Dios. Ya no tienen ustedes un sumo sacerdote. ¿Qué van a hacer? Y las dudas que estaban teniendo era que si esto era cierto, ellos tenían un gran problema. Y muchos entonces, viendo que el judaísmo aún preservaba ese ministerio, porque recordemos que esta carta fue escrita justo antes de la destrucción del templo, quizás en el año 65. Y el judaísmo aún preservaba este ministerio. Se volvieron entonces a esa falsa religión buscando un sumo sacerdote. Pero otros habían olvidado lo que en el evangelio habían escuchado y estaban dudando y estaban pensando en hacer lo mismo. Es por eso que el autor, como vimos la semana pasada, no solo les asegura a estos hermanos que como cristianos no solo tienen a un sumo sacerdote, tienen a un gran sumo sacerdote. Y se extiende, como dijimos, por más de 6 capítulos para demostrarles a ellos esa realidad. El cristiano, afirma el autor, posee, recuerden eso de la semana pasada, posee un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote excelentísimo, quien ciertamente no se encuentra físicamente en medio nuestro, pero por su Espíritu Santo lo está. Y la razón de su ausencia, como vimos la semana pasada, no es porque nos haya abandonado, es porque se encuentra en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, habiéndose compadecido de nuestras debilidades, con el fin de que nosotros, sabiendo esa verdad, nos acerquemos con valor, con coraje, con atrevimiento al trono de la gracia para clamarle a Dios por la misericordia y la gracia que necesitamos en medio de nuestras fallas y debilidades. Y esa verdad es la que necesitaban escuchar estos hermanos. En sus circunstancias necesitaban saber, ustedes tienen a un gran sumo sacerdote, están sufriendo, vean esa gran realidad y llénense de gozo. No tengan dudas, llénense de gozo y clamen a Dios por misericordia para el oportuno socorro. En nuestro texto, el autor va a proceder ahora entonces a describir las calificaciones que hacen de nuestro sumo sacerdote Jesús a alguien tan excelentísimo. Y ese es el punto del sermón. Las calificaciones de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Y después de haber establecido el autor, sin lugar a dudas, la realidad de que el cristianismo posee un gran sumo sacerdote, el autor procede entonces a mostrarle a la congregación lo que hace a Jesús infinitamente mejor que Aarón y al sumo sacerdocio que él representaba. De nuevo, el propósito del autor es demostrar la superioridad de Jesús por sobre todo aquello que era tan estimado por los judíos, con el fin de que algunos en esa congregación recapacitaran de lo que estaban haciendo o de lo que estaban pensando hacer y no cayeran en el pecado de esos apóstatas que se habían ido ya, y no cayeran tampoco en el pecado de Israel durante el desierto. Y para ello vuelve entonces a retomar esas comparaciones que ha venido haciendo los profetas, los ángeles, Moisés, Josué, y ahora retoma comparando a Jesús con Aarón, para dejar claro que Jesús es superior que Aarón. ¿Cuáles eran entonces todas esas calificaciones que hacían de Jesús el sumo sacerdote de su pueblo? ¿Qué era lo que le hacía infinitamente superior a Aarón? Primero, Jesús es un humano perfecto. Desde la caída de Adán, todos los hombres descendientes de Adán han estado separados de Dios por causa de sus pecados. Y desde Adán, todos los hombres han requerido de alguien que sirviera de representante o de su representante delante de Dios. Ese representante reconciliaría de una u otra manera a Dios con los hombres que él representaba. Y por su ministerio, por su intercesión, por su representación, Dios perdonaría los pecados de esos hombres. Ese hombre debía entrar delante de la presencia del Señor, habiendo sido él primero perdonado de sus pecados, para hacer sacrificios en favor de sus representados, para que Dios les extendiera su perdón. Ahora,
Ese representante debía ser otro hombre. Si el hombre fue quien pecó, entonces el hombre requería de otro hombre que lo representara. Porque el hombre era quien debía ser perdonado. El hombre era quien debía ser redimido. Se requería, por tanto, de otro ser humano. Otro ser humano que mediara esa relación nuevamente entre Dios y los hombres. No podía ser un ángel, porque no fue un ángel el que pecó en Edén. Y por lo tanto tampoco podía ser Dios mismo. Tenía que ser un hombre el que representara a los hombres. Un hombre, un ser humano que representara a la humanidad. Un hombre de carne y huesos, con una mente humana, con un corazón humano, con un alma humana. Porque todo eso es lo que nosotros necesitamos, que sea redimido de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Por lo tanto, debía ser un hombre. Fue así como desde el principio Adán representó a su familia, Set a la suya, Noé a la suya, Job a la suya. Y fue así como Dios en la era mosaica escogió a un hombre, a un ser humano, para actuar en favor de su pueblo. Noten cómo lo leemos en el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, literalmente de entre la humanidad, es constituido a favor de los hombres. Fue por esa razón por la que Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote de Israel. Porque él, como ser humano, podía representar a su pueblo y buscar el favor de Dios sobre ellos, especialmente el perdón de los pecados de Israel. Pero el punto del autor, como hemos visto hasta ahora, es que esto es lo que calificaba a Jesús para servir como nuestro sumo sacerdote. Él es un ser humano como todos nosotros, y ese es todo el punto del autor. Él era la simiente prometida de la mujer en Génesis 3:15. Él era la simiente prometida a Abraham, el hijo de David, el niño del que profetizó Isaías, que sería concebido en el vientre de un adolescente. El niño que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y que nació como todos nosotros, de su madre. Y que caminó en la tierra, que comió, que bebió, durmió, creció, fue abrazado por sus amigos, rió, lloró, se cansó, sangró y murió en la cruz del Calvario como todos los hombres. Porque Jesús era un hombre. Él era un ser humano como todos nosotros. Es por eso que el autor está constantemente enfatizando en esta epístola ese nombre, Jesús. Porque lo que quiere es que ellos entiendan, Jesús, el Hijo de Dios, era un hombre también. Era el Dios hombre. Eso era lo que ellos debían entender, era la realidad que ellos habían escuchado en el Evangelio. Él no solo era Dios, no solo era el Hijo de Dios, Él era un ser humano como nosotros, llamado Jesús, nacido en Belén y que vivió en Nazaret. Sin embargo, Él no era un hombre cualquiera, no era un ser humano cualquiera. Y esto es lo que hace de Él un sumo sacerdote infinitamente superior a Aarón. Porque Jesús es un ser humano perfecto. Aarón era un pecador, pero Jesús era perfecto. Y noten cómo lo dice el autor al final del versículo 1 hasta el versículo 3. Hablando del sumo sacerdote. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. El sumo sacerdote que Dios escogía en el Antiguo Testamento de entre el pueblo de Israel, Él padecía, estaba rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Como leemos en el Antiguo Testamento y como dije al principio, antes de que Aarón pudiera entrar al lugar santísimo en representación de su pueblo, él debía ofrecer sacrificios por sí mismo para expiar sus propios pecados, porque si él entraba sin ofrecer esos sacrificios iba a morir. Porque iba a entrar al lugar santísimo delante de la misma presencia de Dios.
Por eso Él debía ofrecer primero sacrificios por sí mismo, ser perdonado sus pecados y ahora sí entrar para representar a su pueblo e interceder por él. El mismo autor dice que Aarón estaba rodeado, literalmente estaba envuelto en debilidad. Él era un pecador como el resto de Israel. Pero Jesús es infinitamente superior a Aarón, porque a pesar de que Él es un ser humano como todos nosotros, Él no tenía pecado. Esa es la gran diferencia entre Jesús y todos nosotros. La gran diferencia entre Jesús y cualquier otro sumo sacerdote que haya existido en la historia de Israel. El autor afirmó eso en Hechos 4:15. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran verdad declarada en el Evangelio, la gran verdad que estaban obviando estos hermanos en esta congregación, que habían olvidado y que por lo cual estaban teniendo tantas dudas con respecto a su fe. Habían olvidado la perfección de nuestro Señor Jesucristo, porque en el Evangelio se nos declara esa perfección. Es la esperanza de todo pecador, tener un representante que sea perfecto. El Salvador que Dios nos dio es perfecto, sin pecado. Los fariseos, los más acérrimos enemigos del Señor Jesucristo, cuando tuvieron la más grande oportunidad de acusarle de algún pecado, no pudieron. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?, les dijo Jesús en Juan 8:46. Silencio. Luego de que le entregaron a Pilato, el gobernador lo examina, los llama de nuevo los sumos sacerdotes y a los gobernantes de Israel y les dice: habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. Y fue también el testimonio de aquellos que vivieron íntimamente con él por más de 3 años. El apóstol Pedro dijo de él: un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es una de las razones, como vimos la semana pasada, por las que Él no está físicamente en medio nuestro. Porque siendo perfecto, Él sí pudo entrar delante de la misma presencia de Dios y no tiene que salir como Aarón. Ahí está sentado a la diestra del Padre perpetuamente, por ser perfecto. Y esa es nuestra esperanza, es lo que nos llena a nosotros, pecadores, de gozo. Y nos hace entonces atrevidos para entrar delante de la presencia de Dios, a exigirle, a pedirle, a reclamarle sus bendiciones. Porque Cristo, nuestro perfecto Salvador, lo logró por nosotros. Pero era también lo que calificaba a nuestro gran sumo sacerdote. Porque nosotros como hombres necesitábamos a un hombre que nos representara, a un hombre que nos representara perfectamente. Y ese único podía ser Jesús, porque solamente Él es perfecto, un hombre perfecto. Así como infinita era nuestra imperfección, necesitábamos a alguien de una perfección infinita. Y el único que podía cumplir eso era el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Por eso era tan necesario que estos hermanos en esta congregación entendieran la locura que era volverse al judaísmo. Ahí solo encontrarían un sistema sacerdotal obsoleto, imperfecto, incapaz de lograr para ellos la reconciliación con Dios. Pero en Jesús ellos encontrarían al sumo sacerdote que Dios había dispuesto para el perdón de pecados de su pueblo. Segundo, ¿qué más calificaba el Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote? Jesús fue ordenado por Dios. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, todo sumo sacerdote que ministraba en Israel debía ser elegido u ordenado por Dios. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ningún hombre podía ministrar en ese servicio específico a Dios si no había sido ordenado por Dios para ello. Mucho menos en el caso del sumo sacerdocio. Porque era Dios quien ordenaba, quien designaba,
quien decía quién iba a ser el sumo sacerdote en su pueblo. En Éxodo 28 leemos a Dios diciéndole esto a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Fue Dios quien ordenó a esos hombres escogidos de entre el pueblo de Israel para que le sirvieran a Él en el tabernáculo de reunión como sus sacerdotes. Y escogió a Aarón como el sumo sacerdote del pueblo. Nadie más podía cumplir, como dijimos, ese ministerio si no había sido ordenado por Dios. Porque de hacerlo significaba morir. En Números 16 nosotros leemos acerca de Coré y su rebelión. Este hombre era un hijo de Leví, como Moisés y Aarón. Y un día se levantó con otros de sus parientes, otros hijos de Leví, con la intención de derrocar a Moisés y a Aarón, suplantar el sumo sacerdocio de Aarón. Y Moisés le dice: ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Coré quería quitar a Moisés, quitar a Aarón y poner a otro como sumo sacerdote en lugar del pueblo. La rebelión de Coré no era contra Moisés ni contra Aarón, era contra Dios. Él deseaba tomar como suyo el sumo sacerdocio que Dios le había dado a Aarón. Y por su pecado Dios abrió la tierra y se lo tragó a él con todos los rebeldes vivos. Y leemos en Números 16:33: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y aunque suene increíble, después de eso el pueblo se vuelve a rebelar contra Moisés y contra Aarón. Y Dios entonces envía una mortandad y mueren más de 14,000 israelitas en un día. Pero Dios hace cesar su juicio, cesa la mortandad, y en Números 17 Él llama a todos los príncipes de Israel y les dice que tomen una vara, un palo seco, un palo muerto, y que los pongan todos juntos y los metan en el tabernáculo junto con la vara de Aarón. Al día siguiente Moisés va al tabernáculo, saca todas las varas, y la única vara que floreció, la única vara que reverdeció, que echó flores, una vara muerta, fue la de Aarón. Dios le estaba declarando a su pueblo que Él había escogido como sumo sacerdote a Aarón, y eso lo debían respetar. Y al final en Números 17:12 dice que el pueblo temió a Dios. Nadie, esa es la realidad en el Antiguo Testamento, podía cumplir ese rol de sumo sacerdote si no había sido ordenado, si no había sido llamado por Dios para ese ministerio. Él había escogido a Aarón y después de él a uno de sus hijos para servir en ese ministerio en favor del pueblo de Israel. Bueno, el autor dice que Jesús no tomó ese ministerio para sí mismo. El autor es enfático al argumentar de las Escrituras que el Señor fue llamado a ese ministerio por Dios. Fue Dios quien le ordenó a él como sumo sacerdote. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y para demostrarlo, el autor va a citar primero el Salmo 2, versículo 7, con la intención de reafirmarles a estos hermanos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y él dice, citando el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, este Jesús del que estamos hablando, del que habló David en el Salmo 2, es el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que Dios había elegido, engendrado en un momento en la eternidad. ¿Para qué? Para que cumpliera el pacto de la redención que leemos en el Salmo 2. El autor, después de haber declarado, este es Jesús, el Mesías,
En el versículo 6 cita el Salmo 110, un salmo que, como habíamos visto, es un salmo mesiánico, con el fin de demostrar que este Mesías, este ungido de Dios que sería enviado por Dios para cumplir ese pacto de la redención, sería ordenado por Dios como el sumo sacerdote de su pueblo. Como también dice en otro lugar, dice el autor, y procede entonces a citar el versículo 4 del Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y si ustedes leen el Salmo 110, el versículo 4 del Salmo 110 dice que Jehová juró, hizo un juramento del cual no se arrepentirá, de que ese Mesías sería sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él sería nombrado, él fue designado, ordenado por Dios en la eternidad para ejercer el rol de sumo sacerdote, de mediador, de representante en favor de su pueblo. Y eso era lo que lo calificaba a él, a Jesús, como nuestro sumo sacerdote, que Dios lo había ordenado a él en la eternidad. Darle la espalda a Jesús entonces representaría para estos hermanos en esta congregación y para todo hombre que rechace a Cristo caer en el mismo pecado de Coré. Rechazar a Jesús como el sumo sacerdote es caer en el mismo pecado de Coré. Es rebelarse contra el designado por Dios, contra el ungido de Dios. Y las consecuencias no serán ser tragados por la tierra vivos, serán ir a las profundidades del infierno por la eternidad. Esas son las consecuencias de rechazar a Jesús como sumo sacerdote. Tercero, Jesús cumplió las funciones del sumo sacerdocio. Eso lo calificaba a él como sumo sacerdote, que él cumplió las funciones de un sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote era escogido por Dios de entre el pueblo de Israel, como dice el autor en los versículos 1 y 2, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Esa era una gran parte del trabajo de Aarón en medio de Israel como su sumo sacerdote. Él debía sacrificar animales a Dios en favor del pueblo con el propósito, como dijimos, de lograr el perdón de pecados. Pero además, parte de su ministerio era simpatizar, como vimos la semana pasada, con sus hermanos. Él debía entender a sus hermanos, ser paciente, buscar ayudarlos, guiarlos cuando eran débiles. Porque no era que el pueblo ignoraba lo que Dios había dicho. No era que Israel ignoraba la ley de Dios. No era que se habían alejado inocentemente del Señor. No, ellos conocían perfectamente la ley de Dios. Dios les había dado la ley, su ley, en tablas de piedra escritas y se las entregó por medio de Moisés. Ellos sabían perfectamente lo que Dios había dicho. Ellos no la ignoraban en ese sentido. Ellos eran ignorantes por voluntad propia. Se habían extraviado por su necedad. Y ese sumo sacerdote debía ser paciente con ellos. Él debía compadecerse de ellos. Debía entender sus debilidades. Precisamente porque él era también un pecador. Y como tal, él debía entender lo que era ser un ignorante y un extraviado. Sin embargo, como dijimos la semana pasada, esto era algo en lo que Aarón había fallado múltiples veces. Él falló en no haber tenido paciencia con sus hermanos. Y en una ocasión, en lugar de guiar a su pueblo a la verdad de Dios, le tuvo miedo y les fabricó un ídolo de oro para que lo idolatraran. En lugar de guiarlos a la verdad de Dios y decirles: esto es pecado, están pecando contra el Dios de los cielos, el Dios que nos sacó de Egipto, los dejó en el error. Pero no así Jesús. El autor afirma en el versículo 7 que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Es decir, lo que calificaba a Jesús como sumo sacerdote no fue solamente que Él sirvió, Él fue el sacrificio en favor de su pueblo para el perdón de nuestros pecados. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos más los sacrificios del Antiguo Testamento en esta epístola. Es lo que afirma muy claramente este autor a esta congregación. Es lo que el nombre Jesús significa. Dios salva. Es lo que Mateo 1:21 dice que Jesús vino a hacer, a salvar a su pueblo de sus pecados. Es lo que Jesús mismo dijo que Él vino a hacer. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, para sacrificarse en rescate por muchos. Eso es lo que hace a Jesús infinitamente superior a Aarón. No solo porque Aarón no pudo hacer eso, él no podía hacerlo, sino demuestra además el gran amor y la gran compasión de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero también Jesús ofreció, como dice el autor, oraciones en nuestro favor. La oración sacerdotal de Juan 17 es un claro ejemplo de esto. En ella no solo afirma haberle dado a sus discípulos toda la verdad, sino que le pide al Señor, a su Padre, que guarde a su pueblo, que nos cuide a nosotros, que nos santifique, que nos haga uno solo. Y al final de su oración le pide que algún día estemos con Él. Pero el autor también nos está llevando aquí a la oración del Señor Jesucristo en Getsemaní, en donde el Señor ofreció oraciones y súplicas con lágrimas en nuestro favor, no para que lo librara a Él de la muerte literalmente, porque sabemos que el mismo Señor dice que el Padre le concede a Él todo lo que Él le pide. El Señor murió. Entonces no puede estar diciendo aquí que el Señor le haya pedido a Dios que no muriera, sino que lo librara a pesar de la muerte, con el fin de que sus sufrimientos en la cruz, habiendo tomado hasta la última gota de la copa de la ira de su Padre, fueran eficaces para la salvación de su pueblo. Por eso lloró con lágrimas e hizo súplicas en Getsemaní, para que su sacrificio fuera eficaz en favor de su pueblo. El deseo del autor entonces es demostrar la diferencia en la diligencia y el dolor en el que el Señor Jesús llevó a cabo su ministerio como sumo sacerdote con el de Aarón, con el propósito de mostrar entonces la superioridad del Señor Jesucristo. Porque Jesús no solo ofreció sacrificios, ruegos, súplicas en favor de su pueblo. No solo se compadeció de nosotros, los ignorantes y extraviados, sino que lo hizo yendo a la cruz. Tal fue su diligencia y su amor por nosotros. Pero además esa superioridad de Jesús sobre Aarón se nota en lo que el autor afirma al final del versículo 7, que el Señor en esas oraciones fue oído a causa de su temor reverente, o más literalmente a causa de su reverencia. Y esto es lo que lo hace a Él infinitamente superior como sumo sacerdote por sobre cualquier otro. Que el que le tiene a Él como sumo sacerdote puede estar seguro de que todo lo que Él hizo y todo lo que Él le pidió a su Padre en favor de su pueblo será una realidad. Todo el que tiene a Cristo como su sumo sacerdote puede estar seguro de que todo lo que le pidió a su Padre en favor nuestro será una realidad. ¿Qué más gozo nos puede dar eso? Y de nuevo pueden leer Juan 17 y leer todo lo que Jesús le pidió en esa oración sacerdotal a su Padre en nuestro favor. Y será una realidad. Algo que Aarón no podía hacer en favor de su pueblo. Y cuarto, Jesús fue hecho el completo sumo sacerdote. Jesús fue hecho el completo sumo sacerdote. Versículos 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
El contraste con Aarón es más que evidente, no solo para la audiencia del autor, sino para cualquier judío que estuviera escuchando este sermón. Primero, porque Aarón no era el Hijo de Dios. Solo Jesús era o es el Hijo de Dios. Segundo, porque el ministerio de Aarón y el de cualquier otro de los sumos sacerdotes que tuvo Israel nunca pudo hacer lo que sí hizo el sumo sacerdocio de Jesús: proveer salvación eterna a sus representados, a su pueblo. Lo único que logró Aarón fue el perdón de pecados temporal. Porque una vez al año, cada año, Aarón debía hacer el mismo sacrificio en el mismo día para perdonar los pecados de Israel. Sin embargo, lo que calificaba a Jesús como el mejor sumo sacerdote, como el gran sumo sacerdote de su pueblo, era que Él sí logró darle a su pueblo una salvación no temporal, sino eterna, perpetua, permanente, para siempre. De hecho, literalmente el autor afirma que Jesús vino a ser la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. No hay otra fuente de salvación, no hay otro camino, no hay otra verdad, sino solamente Jesús. Solamente en Él, en ese sumo sacerdote, puede tener un pecador salvación, no temporal, eterna. Perdón de pecados, no por un año, sino por la eternidad. Darle la espalda al Señor Jesús, como lo habían hecho muchos ya, y como lo estaban pensando hacer algunos aquí en esta congregación, era una locura. Sería despreciar la salvación que Dios había establecido para los pecadores. Volverse a otro sumo sacerdote sería extraviarse, sería deslizarse, sería desviarse, sería endurecer nuestro corazón con incredulidad, sería no querer entrar en el reposo prometido por Dios. Rechazar a Cristo sería hacer todas esas locuras. Y el autor nos dice que Jesús fue hecho el completo sumo sacerdote por lo que padeció. Aunque era hijo, dice el autor. Es decir, aunque era el Hijo de Dios, Dios no lo libró del sufrimiento. Dios no lo libró a pesar de que era su Hijo de la muerte, sino que lo designó como nuestro sumo sacerdote precisamente para sufrir en nuestro lugar. Y dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esa es una frase difícil de interpretar. Sabemos que el Señor Jesús es Dios, y como Dios Él no puede aprender nada, Él todo lo sabe. Pero también sabemos que Jesús es un hombre, el Dios hombre. Y como nos dice Lucas, Él creció y se fortaleció y se llenó de sabiduría como hombre. Pero la frase quiere decir otra cosa. La frase debería traducirse así: por lo que padeció, comprendió la obediencia. Es decir, la idea del autor es que Jesús, en sus sufrimientos, comprendió el costo de obedecer a Dios. Jesús entendió perfectamente lo que Dios requería de él como el sumo sacerdote de su pueblo. Y aún así, no se detuvo, sino que fue con más ganas a la cruz del Calvario para hacer la voluntad de su Padre en favor de su pueblo. ¿Y qué era la obediencia que había comprendido el Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que Dios exigía de Él como sumo sacerdote para ser la fuente de eterna salvación para su pueblo? ¿Cómo fue que Jesús fue perfeccionado? Esa palabra perfeccionado literalmente quiere decir completado, o habiendo sido hecho completo. Él se convirtió en la fuente de eterna salvación. ¿Y cómo es que Él fue hecho completo como nuestro sumo sacerdote? Bueno, asumiendo el costo de la obediencia.
para poderle dar salvación eterna a su pueblo, Dios requería que el pecado fuera totalmente perdonado. Si Dios iba a salvar a su pueblo, el pecado, todos los pecados de su pueblo debían haber sido perdonados, ¿cierto? Pero para que el pecado fuera totalmente perdonado, debía ser primero totalmente castigado. Es decir, si una persona comete un crimen, para que pueda salir libre, primero debe cumplir la condena. Debe pagar el castigo por el crimen. 1 año, 2 años, 30 años. La gravedad de la ofensa determina el castigo que ese criminal deba llevar. Pero una vez que él cumpla la condena, sale libre, ¿cierto? No más, ya nadie le puede acusar. Y los abogados que están aquí me pueden decir si estoy diciendo algo malo. Ya nadie los puede volver a acusar de ese crimen, porque ya pagaron por eso y ahora son libres. El problema nuestro es que la gravedad de nuestros pecados contra Dios es infinita. Por lo tanto, la condena o el castigo que merecemos por un solo de nuestros pecados es pasar la eternidad en el infierno. Por un solo pecado. Piensen cuántos pecados han cometido ustedes en contra de Dios. Yo les puedo decir que yo puedo pensar millones, no puedo pensar en todos, pero millones. Por uno merezco la eternidad en el infierno porque he ultrajado la santidad infinita de Dios. Por lo tanto, si Dios nos ha de perdonar, primero nos debe castigar con la eternidad en el infierno. Y por lo tanto no hay esperanza para nosotros, porque pasaríamos eternamente en el infierno pagando por un solo pecado. Por lo tanto, esa obediencia que comprendió Jesús era lo que Dios requería de él como sumo sacerdote, era actuar como nuestro sustituto, cargando nuestros pecados y sufriendo el castigo de Dios por esos pecados. El Señor Jesús entendió que lo que Dios requería de él como el sumo sacerdote de su pueblo era que cargara sobre él los pecados de su pueblo y sufriera la ira de su Padre por esos pecados nuestros. Y fue a la cruz. Porque es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él fue hecho completo, el perfecto Salvador, cuando fue hecho pecado por nosotros y fue tratado por Dios como si Él fuera un transgresor como nosotros solo somos. Siendo su Hijo, padeció la ira de su Padre en nuestro lugar por haber sido Él hecho pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa es la más preciosa verdad del Evangelio de Jesucristo. Es la más preciosa verdad que estos hermanos habían aprendido cuando los apóstoles llegaron a ellos con el Evangelio. Al que era perfecto, Dios lo hizo pecado y lo mató tratándolo como si fuera uno de nosotros, para hacernos a nosotros justicia. Lo que no somos nos hizo Él a nosotros, cargando nuestros pecados y sufriendo la ira de su Padre en nuestro lugar. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que lo hace a Él nuestro gran sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote amado y precioso.
Él fue sacrificado y su sangre preciosa fue derramada, por así decirlo, sobre el propiciatorio. Y Dios ya no ve nuestros pecados. Su sangre ha limpiado, cubierto nuestros pecados, sin haber hecho nosotros nada para merecerlo. Nada para merecer ese sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote. Y así Él nos reconcilió con Dios. Y la verdad es que Jesús lo completó. Él fue hecho pecado y fue tratado por Dios como un pecador. Y después de haber acabado su obra, después de haber acabado con la última gota de la copa de la ira de su Padre, Él dijo y gritó a toda voz: Tetelestai. Consumado es, mi pueblo es salvo. Lo he hecho todo lo he completado, he hecho la voluntad de mi Padre. Comprendí el costo de la obediencia a Dios y lo hice por el amor que mi Padre le tiene a su pueblo. Y me entregué por mi pueblo por eso. Y esa es la razón por la cual solamente Jesús podía salvar a su pueblo perpetuamente. Aarón no podía jamás hacer eso. Solo Jesús. Por eso cur Deus homo, porque Dios hombre, por eso Jesús se encarnó. Porque era lo que nosotros necesitábamos, al Dios hombre. Aquel que pudiera cargar sobre sí los pecados de todo un pueblo. Un hombre perfecto. Nuestro representante y alguien que pudiera vivir después de haber experimentado la ira de su Padre. Solamente Jesús. Ningún otro sacerdote podía hacer esto por el pueblo de Dios. Y al final dice en el versículo 10 que Dios después de esto le declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso lo vamos a ver hasta que lleguemos al capítulo 7. Pero hermanos, pueden ver la locura que es desechar a Jesús como el gran sumo sacerdote. Por eso el autor le insiste a sus hermanos y a nosotros el día de hoy: no sean incrédulos, no persistan en endurecer sus corazones. Este Jesús es el sumo sacerdote perfecto, el que todo pecador necesita. No le den la espalda. Considérenlo a Él. Fijen sus ojos sobre Él. Obedézcanle. Escuchen su voz en su palabra. No le den la espalda. Y si lo han hecho, arrepiéntase y vuelva a fijar los ojos en Él. Él es lo que usted necesita. Ningún hombre se puede parar delante de Dios sin un mediador. ¿A quién va a querer usted? ¿A otro hombre como usted, un pecador? ¿O al perfecto sumo sacerdote que puede y que logra ciertamente el perdón de pecados por su pueblo, la salvación eterna, quien es Él mismo la fuente de la eterna salvación? Nosotros tenemos, hermanos, en Jesús a un gran y muy calificado sumo sacerdote. Nosotros poseemos a este sumo sacerdote, hermanos. Que hoy salgamos de aquí y le demos gloria a Dios por este sumo sacerdote. Es lo que necesitamos nosotros para nuestra salvación. Confiemos en Él, adorémosle a Él y obedezcámosle cada vez más. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta preciosa verdad que tú nos has revelado hoy, que nos has mostrado hoy en tu palabra, acerca de Jesús, nuestro gran y precioso sumo sacerdote. Oh Jesús, oh Dios, perdón, que podamos ver hoy a Jesús más claramente, a nuestro precioso Salvador, y nos aferremos más a Él, y le consideremos más, y fijemos más en Él nuestros ojos. Oh Señor, obra en nosotros, en nuestro corazón, esa fidelidad, ese amor, que apreciemos lo que tú has hecho por nosotros en Él, para tu gloria. Señor, si alguien no conoce a este sumo sacerdote, Señor, que hoy abra sus ojos, abra sus oídos para que le escuchen, para que le vean,
y para que corran a Él. Que no le den la espalda, Señor. Cuida que alguien aquí pueda endurecer hoy aún más su corazón. Concédeles arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y sálvales hoy, Señor. Es en su nombre que oramos, Padre Santo. Amén.